¿Era un final anunciado lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en el tema de retenciones? Yo creo que fue un final muy parecido a muchísimos finales. He vivido, yo diría, por lo menos 8 votaciones idénticas en la Cámara de Diputados. Siempre en la entrega de plenos poderes, siempre violando la Constitución. Yo creo que nunca aplaudió tanto la Cámara de Diputados cuando viola la Constitución y se canta el himno, ¿no? Distintos actos de plenos poderes a caballo desde que asumieron en el 95, después en el gobierno de la Alianza, después cuando se garantizó la impunidad, ¿se acuerdan? Duhalde y Labaña garantizaban impunidad a la Corte. Siempre faltaban, siempre se estaba ganando a las 12 de la noche y siempre se perdía la madrugada. Por eso, 3 o 4 días antes, yo llamé a muchos dirigentes de las entidades y le dije, si no hay movilización, si no hay gente en la calle, la votación se pierde, porque a la madrugada se cambian los votos. Lo he visto siempre. Pero hubo una movilización de la gente del campo muy importante a través de los 100 días. Sí, pero es ese día. También, si usted recuerda, en el caso del juicio político a la Corte hubo muchísimas movilizaciones. Ahora, el día que nos faltaban 3 votos para la destitución de Nazareno, no había nadie en la calle. Si ese día había 200 personas en la calle, no se daban vuelta 3 o 4 votos que finalmente le garantizaron impunidad. Por supuesto que un año después todos votaron la destitución y yo lo declaré el día del legislador arrepentido, ¿no? Es decir, los mismos que habían garantizado impunidad, un año después habían votado otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que creo que lo mejor que le puede pasar al país es que ese proyecto de ley no se vote así, que se modifique, que no se trata de ganar o perder, que se trata de saber que si ese proyecto es ley, el proyecto que sancionó diputados, la recesión más profunda va a inundar a la mayoría de las provincias argentinas, la gente ya no vende ni compra en todos los pueblos y ciudades, y que en consecuencia está muchas más cosas en juego que el campo, ¿no? Está en juego, yo creo que está en juego como la posibilidad del futuro. Yo nunca vi una cosa igual, nunca vi un país que teniendo la prosperidad más grande que pueda tener un país en contexto internacional, un gobierno decida fundirlo. No sé, la verdad es que no tiene una explicación mínima racional. ¿Y en el Senado qué puede pasar? Lo que nosotros, seguramente allí va a estar el Senado de la Coalición Cívica. Lo que pasó en diputados es que el bloque radical, la Coalición Cívica, el PRO y otros bloques, incluso el socialismo, tenían un proyecto con límite en el 35 y segmentado para pequeños y medianos, pero fue más importante en ese momento conseguir el consenso, que era volver al 35 y discutir por 150 días toda la política agropecuaria. Espero que el Senado por lo menos va avanzando, el bloque opositor, para un proyecto de consenso. Creo que en este caso tiene que haber claramente una posición constitucional, en el sentido de que es el Congreso el que fija los tributos. Miren, si el Congreso no fija los tributos, nosotros no estamos en una democracia ni en una república. Este es el nacimiento de la república, este es el nacimiento del constitucionalismo. La segunda es que yo diría que más del 33% entramos en zona de inconstitucionalidad. Y que la Constitución protege a todos, a los pequeños, a los medianos y a los ricos. Y que después sí, por impuesto a las ganancias extraordinarias, uno por progresividad podría tener alícuotas incluso mucho más altas como las que tiene en Suecia u otros países. Pero un impuesto a la producción superior al 33 o al 35%, primero es de un carácter distorsivo real enorme, y desde el punto de vista constitucional yo como juez no lo convalidaría. ¿Y se llegará a la justicia, en instancia de justicia? El problema de la justicia es mucho más grave. Porque la verdad que estamos funcionando con una norma de la dictadura de delegación legislativa. En materia tributaria el poder es del Congreso. En la dictadura se determinó que era el presidente. Y en la época de Menem que ese poder estaba subdelegado al ministro de Economía, lo cual es ya la barbaridad jurídica más grande que se ha podido conocer. Si el grave problema ya no son los montos de las retenciones. Si un tribunal realmente independiente tomara todas las retenciones que se produjeron en el país a la luz de una constitucionalidad estricta, incluso del nuevo artículo 76, que nosotros votamos en la Convención Constituyente, que dice que toda delegación incluso debe tener marco y límite, no se caería solo una alícuota. Creo que es preciso que haya una comisión en el Congreso que revise el Código Aduanero,
que ratifique por ley todas las retenciones y que subsane la debilidad jurídica de origen. Y esto por el bien de este gobierno y de los futuros gobiernos. Hay un precedente en el estado de California, muy citado jurisprudencialmente en teoría jurídica, donde la Corte llegó un día que declaró inconstitucional un impuesto. Y dijo, pero no ordenó su devolución porque si no hubiera caído el estado de California. Entonces creo que el Congreso se tiene que ocupar realmente de ratificar y de revisar estas normas, cosa que estaba obligada por la cláusula transitoria octava, que hay que poner racionalidad porque hay una debilidad jurídica estructural, pero que en ningún caso este Parlamento podría, como hace el artículo segundo del proyecto del Ejecutivo, ratificar absolutamente la norma de la dictadura que establece facultades en el Ejecutivo y la norma del menemismo que delega esa función en el Ministerio de Economía. También se dice desde el Ejecutivo, mire, no es un impuesto, la retención no es un impuesto. La Corte ha declarado reiteradamente, cuando uno tiene alícuotas, por ejemplo, si el Congreso dijera que hay derechos de importación y exportación hasta el 5% y que esa variación en la alícuota entre el 1 y el 5 lo podría fijar el Poder Ejecutivo, uno podría analizar el monto de la discrecionalidad en esos puntos. Pero pasando el 5 o el 10% adquiere absoluta naturaleza tributaria. Nadie puede negar, si tiene mínimo de razón, que una retención del orden del 35, del 40 o el 50% no tiene carácter tributario porque así lo dice el propio Código Aduanero, y si no, bastaría que el Poder Ejecutivo diga, yo me quedo con los ingresos brutos del 60% y esto no es un impuesto, para que la sociedad sabe que es un tributo. Si a usted le dicen que de su sueldo le van a sacar por retenciones internas el 50%, tiene carácter tributario, así que negarle el carácter tributario me parece que no es solo desconocer las más elementales normas jurídicas, y yo prestaría mucho atención a ese llamado de atención, si existió o no, de la Corte. La cuestión es tan grave que hay que revisarla con seriedad. No se trata de ganar un partido River Boca, se trata de no fundir al interior del país, se trata de parar el pico recesivo, se trata de avanzar en la producción y se trata fundamentalmente de respetar la Constitución. Por eso quiero decirle a la gente que me está escuchando dos cosas. Una vez que hay dictamen de comisión en el Senado, se puede tratar en cualquier momento por sesión especial. Tenga cuidado la gente del campo, hay que movilizarse, hay que acompañar a los senadores de la oposición, y ese día no necesariamente es el miércoles 16, aunque haya acuerdos. Esos acuerdos se pueden violar, hay que estar dispuestos a acompañar. La segunda, que cualquiera sea el resultado, hay que seguir combatiendo por una ley injusta. Y la tercera, que muchísimos senadores, diría que la política tradicional en la Argentina no le tiene miedo a los dirigentes gremiales, le tiene miedo al pueblo. Desde el punto de vista de la estrategia, ¿fue correcto llevar esto o pedir que se lleve al Parlamento donde el número no daba? No había otra salida. No había otra salida porque en realidad no se olviden que la presidenta hace esto después del cacerolazo, con prácticamente un pueblo levantado, y ese llamado al Congreso tenía mayorías, como hoy parece tenerla en el Senado, pero al final se perdía. Creo que es un instante y una votación decisiva para la historia de la nación. A ver, yo voy a contar una sola. En los plenos poderes a caballo durante el gobierno de la Alianza, yo era oficialista, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, voté en contra siendo oficialista. Todo el mundo sabe que nunca voté, juré respetar la Constitución y la respeté. Fue un debate muy largo, muy tremendo para mí, fue el día que me voy del bloque radical. Pero había un artículo que era esencial, así como es el primero y el segundo acá.